que la carga se duplica carga cada día. Y el de Taylor tiene otra cierta consideración que un día se puede hacer todo el proceso de incremento de carga y descarga. Ya, pero para eso les voy a ir explicando hoy para que tengan una noción y una idea de lo que se va a tratar el ensayo. Ya, los domingos les voy a mandar una grabación explicando igual de qué se trata el ensayo para los que no pueden asistir o para los que quisieran aprender un poco más y así de esa manera llegar ya al laboratorio eh, más empapado con respecto al ensayo, ya puedan, si se les genera ciertas dudas o preguntas, ya responderlas ahí. Entonces, vamos a ver el ensayo de consolidación, método ledómetro. La consolidación básicamente consiste a una muestra de arcilla que se encuentra completamente saturada, realizarle una serie de incrementos de carga, en el cual nosotros vamos a medir la tensión que tiene que está siendo ejercida sobre la arcilla y la disminución de los espacios vacíos que sufre la arcilla a medida que vamos incrementando la carga. ¿Ya? Consolidación unidimensional del suelo. Recibe el nombre de consolidación unidimensional porque fíjense, tanto en la imagen de la izquierda como la derecha hay un pistón, una aplicación de carga, ¿ya? Un esfuerzo normal. Eh, el suelo se coloca dentro de una especie de anillo de consolidación que es un material hecho de acero o de cobre, ¿ya? En el cual lo que me hace es permitirme, si bien la deformación, medir la deformación vertical, en la realidad no ocurre así con el suelo. Ustedes recuerdan bien, han llevado mecánica de materiales, ¿no? Eh, el efecto del módulo de Poisson que sufre un suelo. Entonces, si yo presiono o genero una fuerza, los otros dos espacios vectoriales, tanto en el eje de la X como en el eje Z, la masa del elemento va a empezar a expandirse, ¿ya? Entonces, por eso es que el ensayo recibe el nombre de consolidación unidimensional. Por eso registramos o medimos deformación en un solo eje, en un solo sentido, ¿ya? Porque se encuentra confinada la muestra de forma lateral. Se denomina consolidación de un suelo a un proceso de reducción de volumen, de volumen del suelo fino. Esto es válido tanto para arcillas como para limos plásticos, provocada por la actuación de las solicitaciones o cargas sobre la masa del suelo y que además ocurre en el transcurso de un tiempo generalmente largo. Llegan a producir asentamientos, o es decir, hundimientos verticales. Y en las construcciones es de gran importancia determinar dichos asentamientos o la tasa o magnitud de asentamiento de una arcilla, porque eso va a generar esfuerzos internos dentro de la estructura. Entonces hay que tomar en cuenta a la hora de hacer un diseño, a la hora del diseño estructural se debería considerar, si estamos haciendo una fundación sobre arcilla, el fenómeno de consolidación. El ejemplo más típico para describir la consolidación es la torre de Pisa. Entonces, fíjense que si bien la masa del suelo, o sea, perdón, el suelo donde se encuentra ubicada la torre es completamente arcilloso, hay una zona en la que es más débil que otra. Entonces, esa es la que ha ido cediendo y es la que ha ido generando esa inclinación. Muchas veces ustedes igual van a ver en zonas de Santa Cruz, por ejemplo, cuando las bardas eh, tienen cierta inclinación hacia un lado o hacia otro, también se ve influenciado debido al efecto de consolidación, especialmente cuando se fundan sobre suelos arcillosos. ¿Ya? Ahí podemos ver un esquema de cómo ha sido o cómo se manifiesta la tensión, las tensiones, el bulbo de tensión en la torre del piso. Y fíjense que se ha reforzado con una serie de pilotes, ¿ya? Para evitar de que ese asentamiento se siga haciendo más severo, ¿ya? Fíjense, la zona color naranja me indica que las tensiones son mucho mayores que la zona en color azul, ¿ya? Ahora, fíjense este pequeño ejemplito aquí. Al final, siempre cuando hace un estudio de suelo, tiene que ir determinando especialmente las condiciones geotécnicas del suelo. Y con eso no solo me refiero a determinar el ángulo de fricción o el valor de cohesión de un suelo. Por ejemplo, lo que nos interesa para determinar las fundaciones superficiales sería acá, el peso específico del suelo, ¿ya?
Y a partir de eso se puede determinar la tensión admisible conociendo también el número de golpes de SPT. ¿Ya? Pero en el caso de arcilla o limo, plástico, fíjense, yo necesito determinar también la gravedad de los sólidos. En la clasificación necesito hacer determinar límite líquido y límite plástico. Con el ensayo de consolidación puedo determinar el valor de esfuerzo de preconsolidación, que es la carga máxima a la que ha estado sometido un suelo. Y en función a eso puedo determinar la tasa o magnitud de asentamiento. Fíjense, el coeficiente de consolidación es de 0,80 metros cuadrados por año. Ya, ese sería el asentamiento que se produce debido a la carga de preconsolidación con respecto a dicho suelo. ¿Ya? Fíjense que a medida, por ejemplo, acá se va haciéndose más profundo. Fíjense el valor del esfuerzo de la tasa de consolidación ya llega a ser menor. También el esfuerzo de preconsolidación. Fíjense el esfuerzo o la tasa de magnitud de asentamiento, 0,42 metros cuadrados sobre año. Eso es debido a que las tensiones se van disipando a medida que vamos avanzando en profundidad con el terreno. Bien, la propiedad que caracteriza las deformaciones volumétricas sufridas por el suelo al ser cargado se denomina como compresibilidad, la cual se caracteriza, uno, por la reducción del volumen acentuada con el aumento de la tensión efectiva, dos, que se generan deformaciones no reversibles. ¿Ya? Las arcillas, una vez que se cargan, empiezan a comprimirse. Si bien se puede cesar la carga y retirarla, en la etapa de descompresión, lo que llega a descomprimirse es muy bajo comparado a lo que se ha comprimido. Entonces es por eso que se considera que las deformaciones son no reversibles. El ensayo utilizado para medir la compresibilidad se conoce como el método edométrico, ¿ya? O el equipo de edómetro, el cual me permite simular de forma controlada el proceso de consolidación y obtener los parámetros de compresibilidad y estimar el tiempo necesario para que ocurra dicho fenómeno. Las normas que rigen para este ensayo tenemos la ACTMD 2435 y la Aston T216. Objetivo. Este método se refiere al procedimiento para determinar la tasa y magnitud de la consolidación del suelo cuando se confinan lateralmente, se cargan y se drenan axialmente. Su finalidad es determinar la velocidad y grado de asentamiento que experimentará una muestra de suelo arcilloso saturado al someterlo a una serie de incrementos de presiones de carga. ¿Ya? Básicamente lo que se hace, fíjense, aquí tenemos un pequeño esquema. El suelo se encuentra en su estado natural, aplico una carga, sufre una deformación. ¿Ya? Incremento la carga, va deformándose más el suelo. Sigue incrementando la carga hasta que ya llega a haber una relación de vacío cercana o mayor a cero, ¿ya? Entonces, si yo ceso la carga, si bien hay una pequeña recuperación, la recuperación va a ser mínima, ¿ya? Comparada a toda la deformación que ha sufrido el suelo. En general, el asentamiento de un suelo causado por carga se divide en tres amplias categorías. Está el asentamiento inmediato, provocado por la deformación elástica del suelo, tanto en suelos secos como en suelo húmedo, también en suelo saturado, sin ningún cambio en el contenido de agua. Los cálculos de los asentamientos inmediatos se basan generalmente en ecuaciones derivadas de la teoría de elasticidad. Todos los suelos tienen o sufren un reacomodo de partículas debido a las cargas. También las sufren las arenas, también las sufren las gravas, ¿ya? No solamente los suelos finos. Pero se considera que es tan poco, o sea, no es tan grave el asentamiento que sufre una arena o una grava, el reacomodo de partículas debido a las cargas, que es un asentamiento que ocurre, ni bien se empieza a cargar la estructura y solo ocurre una vez, ¿ya? No ocurre así en los suelos arcillosos o en los suelos finos, ¿ya? Ahí nosotros vamos a ver el asentamiento por consolidación primario, que es el resultado de un cambio de volumen en suelos saturados cohesivos debido a la expulsión de agua que ocupa los espacios vacíos. Lastimosamente, si la arcilla se encuentra saturada, va a ejercer una presión también el agua al querer salir, ¿ya? Recuerden que las arcillas son materiales que se consideran impermeables, de una permeabilidad bastante baja.
Entonces, no es fácil disipar esa tensión de poros que se obtiene debido al empuje del agua, debido a la expulsión que necesita para ir disminuyendo los espacios vacíos. Tenemos el asentamiento por consolidación secundaria, que ya se observa en suelos saturados cohesivos y es el resultado del ajuste plástico de la estructura del suelo. Este sigue al asentamiento por consolidación primaria bajo un esfuerzo efectivo constante. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo incrementara la carga, o sea, si yo mantengo una carga, ya cuando yo estoy en la consolidación secundaria va a seguir sufriendo deformación. Cuando se refiere al resultado del ajuste plástico de la estructura del suelo, significa que eh, en teoría yo calculo la relación de vacíos de dicha arcilla al principio cuando hago el ensayo. Esa relación de vacíos puede ser negativa, ¿ya? Porque el mismo suelo está sufriendo un reajuste en su estructura. Entonces, no se sorprendan si alguna vez ven un resultado de un ensayo de consolidación con relación de vacíos negativa. Ya. Eso puede ocurrir en las arcillas y ocurre cuando se genera la consolidación perdón, el asentamiento por consolidación secundaria. Consecuencia de la consolidación. Uno, el incremento del esfuerzo efectivo. Recuerden que ya se manifiestan las presiones de poros en el suelo, se encuentra completamente saturado y además el agua no puede fluir libremente debido a que las arcillas son materiales impermeables, por así decirlo. Reducción en el volumen de vacío, estamos comprimiendo el suelo, entonces hay un reacomodo de las partículas, entonces se van disminuyendo los espacios vacíos. Reducción del volumen total, obviamente, si también hay un reacomodo, entonces va a generarse una pérdida de volumen también en el volumen total. Asentamientos en el terreno, ¿ya? Las zapatas o la fundación va a acompañar dicho asentamiento hasta cierto grado, hasta cierto límite. A partir de ahí ya el mismo hormigón no puede deformarse tanto, entonces va a fallar. Asentamiento general en toda la estructura, ¿ya? Y ahí tenemos un ejemplo de lo que se llega a generar, los problemas que llega a generar tener asentamientos diferenciados, ¿ya? Los parámetros más importantes al determinarse de un ensayo de consolidación son los siguientes: la tensión de preconsolidación, es decir, la máxima presión que ha sufrido un suelo, ya la tensión máxima, la carga máxima que ha tenido en toda su vida. El índice de compresibilidad C sub C nos indica la compresibilidad de un suelo, ya, o sea, cuál es el grado de compresibilidad que tiene dicho suelo. El índice de recompresión C sub S nos indica la compresibilidad de un suelo preconsolidado. En el caso del C sub C son aplicados a suelos normalmente consolidados. ¿Qué quiere decir eso? Que la carga que nosotros vamos a aplicarle al suelo es menor que la carga de preconsolidación, ¿ya? Entonces vamos a determinar la compresibilidad que sufre el suelo, sabiendo que la carga que estamos aplicando es mucho menor a la carga máxima que alguna vez ha sufrido el arcilla. El índice de recompresión C sub S ya se trata de suelos preconsolidados. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a colocar una carga mucho mayor a la carga de preconsolidación. Entonces va a haber un reajuste excesivamente en la estructura del suelo, ¿ya? Y el coeficiente de consolidación C sub B nos indica la tasa de compresión bajo un incremento de carga. No es lo mismo el valor C sub P si yo, por ejemplo, en una zapata cargo una arcilla con 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado de tensión, ¿ya? No va a ser la misma la magnitud o la tasa de asentamiento que si yo la cargo con 0.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿ya? Entonces, para cada tipo o cada incremento de carga o cada valor de tensión, yo voy a tener un diferente coeficiente de consolidación C sub B. Los depósitos naturales de suelo pueden estar normalmente consolidados o preconsolidados. Si la presión actual efectiva es igual a la carga de preconsolidación, el suelo se encuentra normalmente consolidado. Si la presión actual efectiva es inferior a la carga de preconsolidación, se la considera preconsolidado. Ya. ¿Hasta ahí alguna pregunta, una consulta que quisieran hacer? ¿Un comentario?
Pues como ustedes, el ingeniero igual está viendo o ha visto, creo ya, consolidación. Es el primer tema de la materia también. Un latino, está muy fuerte. No le escuché, Mary, dígame. Ah, el valor, ya. En el ensayo se hace una serie de incrementos de carga. Usted cuando diseña una estructura ya tiene definido aproximadamente cuánto va a ser el valor de las secciones tanto de una zapata, de una losa de fundación o de un pilote. Ya eso se encarga de hacer el estudio geotécnico. Le da valores establecidos de tensión admisible. Usted tiene que procurar no sobrepasar esa tensión admisible. Y lo siguiente que se realiza es, por ejemplo, la tensión admisible de esa arcilla es 1.20. Ya. No sería conveniente cargarla a 1.50 porque va a llegar a fallar. Entonces, la cargo con 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. Entonces, voy y hago hacer el ensayo de consolidación para ver cuánto va a ser el valor de la tasa de asentamiento en función a esa carga que le voy a aplicar a esa fundación. ¿Ya? Y bueno, en el ensayo mismo me va a determinar cuánta ha sido la tensión de preconsolidación. ¿Ya? Entonces, cuando se hace un diseño estructural, usted ya tiene un valor tentativo de sus dimensiones de zapato y usted ya tiene toda la carga de la estructura. Entonces usted ya sabe cuánto va a ser la tensión que le va a transmitir al suelo. Y a partir de eso ya se fijan los valores para hacer el ensayo de consolidación. ¿Quién más quiere hacer alguna pregunta? Bien, seguimos entonces. Ya, ya lo que vamos a ver en la otra clase en el ensayo se los voy explicando directamente. Ya, fíjense aquí la imagen. Este es la cámara de consolidación o célula geométrica. Los españoles le llaman célula geométrica, nosotros le denominamos caja o cámara de consolidación. ¿Ya? Este es el anillo de consolidación. Es aquí donde va a estar la muestra del suelo. ¿Ya? Estas son las piedras porosas que me permitirán que el agua fluya a través del suelo. Este es el pistón de carga, papel filtro para que o sea, no haya contacto directo entre la piedra porosa y la muestra del suelo. Y este es el equipo de consolidación o el edómetro. ¿Ya? Fíjense, aquí aplico una carga. Esta es una contrapesa que me va a tener nivelado el equipo. Y aquí tengo un deformímetro que me permite hacer la lectura de la deformación. ¿Ya? Entonces, en los equipos de laboratorio lo que yo tengo, uno, el consolidómetro, esto tenemos acá, el anillo de consolidación, lo podemos ver aquí, el deformímetro para medir las deformaciones. En el caso de nosotros, contamos con un equipo digital y un equipo analógico similar al que ven acá. Piedras porosas, tanto una para la parte inferior como para la parte superior. Equipos de carga, que son las cargas que vamos a aplicar sobre el suelo. En el caso de muestra, eh, lo ideal cuando se obtiene este ensayo es hacer con muestra inalterada. ¿Ya? Se va al lugar con tubería Shelby, se extrae muestra inalterada, entonces se necesita extraer esa muestra inalterada. Entonces, por eso que dicen equipo necesario para moldear la muestra, un cizallador, un cortador cilíndrico. ¿Ya? Algo sí que les decía, que se me olvidaba antes aclararlo, lo máximo permitido para un estrato de suelo es una muestra por 3 metros de altura de arcilla, ¿ya? Esa es la máxima representatividad para el ensayo. Por ejemplo, si tuviéramos una estratigrafía que fuera pura arcilla, no tuviéramos más material que se lleva hasta los 10 metros. Entonces, para medir la consolidación de dichos materiales, por más que la arcilla pertenezca al mismo tipo de suelo, o sea, todos los 10 metros sean muy parecidos, o sea, el mismo material, el valor máximo de una muestra, o sea, la altura de una muestra
para representatividad son de 3 metros. ¿Ya? O sea, vamos a hacer una prueba para los 3 primeros metros. Otra prueba podríamos hacer para los 13, de 6 a 3 metros. ¿Ya? Necesitaremos una balanza, un horno digital, deformímetro para tomar dimensiones de la muestra y equipo misceláneo que se refiere a guantes, espátulas, etc. Aquí se lo presento de una forma mucho más amplia. Tenemos la cámara de consolidación o célula geométrica, tenemos las piedras porosas, los papel filtro, las tuercas de fijación del collarín, el anillo de consolidación y el pistón de carga. ¿Cómo viene esto? La piedra porosa viene por debajo. El anillo geométrico, fíjense, tiene un bisel ya en la parte superior. Eso para cuando yo ya tenga la muestra, directamente lo empujo desde arriba y esto va a ir entrando sobre la masa del suelo. Una vez ya tenga listo, lo retiro y enraso tanto la parte superior como la parte inferior. Lo traigo al equipo de consolidación. Primero coloco un papel filtro, luego ya coloco el anillo geométrico con la muestra, luego coloco otro papel filtro por arriba, coloco la piedra porosa, coloco este collarín, ajusto los pernos, coloco el pistón de carga encima del collarín y lo llevo al equipo. ¿Ya? Y ahí lo lleno completamente de agua y primero voy a medir el hinchamiento que va a sufrir la arcilla, porque va a haber un leve hinchamiento. ¿Ya? Entonces, después tengo que colocar una carga de estabilización o precarga. Fíjense, este ya es un deformímetro electrónico, conocido en sus siglas en inglés como LVDT, que es un traductor de deformación que se conecta a una computadora. Fíjense, ahí están los 3 conectados a una computadora y ahí va registrando los datos de deformación. ¿Ya? Es mucho más ventajoso práctico. Tenemos de este en el laboratorio. El problema es que hay una dificultad con el software, 2 años que no se ha usado, entonces es bastante complicado ya, para los que damos clase. Hay uno solo que es normal o que no es digital, entonces va a ser muy complicado si no nos pueden habilitar estos 3. Pero ya vamos a ver qué pasa la siguiente semana. Fíjense, aquí ya está la célula de la cámara de consolidación colocada. Se ajusta este yugo, contrapeso, y aquí es donde van a venir las cargas. ¿Ya? Esta palanca que ven desde acá hasta acá, el brazo palanca, hace que si yo coloco 1 kilo acá, se transmitan 10 kilos sobre la masa del suelo. Fíjense, hay 3 agujeritos. ¿Ya? Este es para que el brazo palanca sea 1 a 11, este 1 a 10 y este 1 a 9. ¿Ya? Eso en función a qué va a estar, a la carga que ustedes quieran aplicar. Recuerden que les dije que ustedes van a tener un valor tentativo de cuánto es la tensión que le están transmitiendo a dicho suelo. ¿Ya? Eso debido a que primero se hace el análisis estructural, se determina todas las cargas, se determina el tipo de fundación y ya se sabe cuánto se va a transmitir de tensión. Entonces, la que más se ajuste a ese valor, ustedes pueden usar un brazo de palanca 1 a 10, 1 a 11 o 1 a 9. ¿Ya? Fíjense, el proceso es así. Tengo la muestra inalterada extraída con tubería Shelby, coloco el anillo de consolidación, lo vieron, la imagen anterior, por la parte de arriba es el biselado para que me permita la introducción hacia la masa del suelo. Genero un empuje, una vez que ya veo que ha introducido en todo el anillo, lo procedo a enrasar, queda completamente así, liso. ¿Ya? Yo tendré que haber tomado medidas tanto del diámetro del anillo de consolidación como de la altura del anillo de consolidación y el peso del anillo de consolidación. ¿Para qué? Para que cuando ya tenga la masa del suelo, yo lo llegue a pesar, de esa manera poder determinar el volumen del suelo, podré determinar el peso o la densidad aparente del suelo. ¿Ya? Y con el restante material que tengo, yo procedo a hacer la clasificación del suelo, por lo tanto haré granulometría, límite líquido, límite plástico, peso específico también, ¿ya? Y contenido de humedad, que es lo más importante. Fíjense, ahí está la piedra porosa, ya está el anillo de consolidación, debe haber un papel filtro por debajo, se coloca el collarín, se lo ajusta,
se coloca papel filtro, va a venir una piedra porosa por encima y luego se coloca el pistón de carga. ¿Ya? Ahí tenemos el mecanismo de cómo funciona la transmisión de carga. ¿Ya? Fíjense, LW es un brazo de palanca, el lugar donde está colocado el yugo con respecto al lugar donde está la reacción, donde va a ir el punto de equilibrio, el punto de apoyo, y luego tenemos el contrapeso. O sea, toda la sumatoria de esto tiene que dar cero para que se encuentre completamente nivelado. Bien, procedimiento de ensayo ya los explicamos. Ustedes tienen que ir al campo. Si hay que hacer una excavación, se habrá que hacer una excavación para retirar. Luego se va con tubería Shelby, se extrae muestra, se trae esa muestra, se la saca con el equipo con el anillo de consolidación, ¿ya? Si es necesario usar un extractor o un gato hidráulico, se debe hacer, ¿ya? Eso es para sacar la muestra de la tubería Shell, así como vimos aquí. Esta ya está extraída de la tubería Shell, ¿ya? Entonces, hay que hacer el procedimiento que les expliqué. Se debe pesar el anillo vacío, se debe tomar medida de diámetro y altura. Luego se debe pesar el anillo con la muestra para obtener el peso específico, el volumen de la muestra, etc. ¿Ya? Y también con la muestra restante se debe hacer ensayos de densidad específica, se clasifica el suelo para hacer granulometría, límite líquido, límite plástico. ¿Ya? Una vez ya ustedes hayan tenido la muestra tallada, hayan colocado en el anillo de consolidación, hayan registrado el peso y hayan armado la célula de la cámara de consolidación, se procede al proceso de saturación de la muestra. Como primer paso, se debe proceder a la saturación de la muestra, para lo cual se debe colocar, obviamente, se deben colocar piedras porosas en la cámara de consolidación con un papel filtro. Si no, la arcilla se me va a pegar al papel filtro. ¿Ya? Y luego de eso, antes de ensamblar el edómetro, o sea, antes de tenerlo, hay una foto más acá, ya antes de tenerlo así, para hacer lectura, lo que nosotros tenemos que hacer es llenar el recipiente o la célula edómetrica con agua para que se encuentre completamente saturado. Y se debe dejar sin carga para ir midiendo cuánto ha sido la expansión o el hinchamiento que sufre la arcilla. ¿Ya? Luego se asegurará el pistón de carga mediante un tornillo de fijación, ¿ya? Que se encuentra ubicado en la parte superior, se centra con la cámara de consolidación de modo que se tenga una compresión uniforme en la muestra del suelo y seguidamente se somete la muestra a una carga de estabilización o precarga que puede ser de 0.05 kilogramos sobre centímetro cuadrado en suelos blandos y 0.10 kilogramos sobre centímetro cuadrado en suelo firme. Eso para que el hinchamiento que ha sufrido el suelo se vuelva o trate de volver a su lugar. O sea, a partir de ese punto, nosotros ajustamos el deformímetro en cero si es un deformímetro manual. Si es un traductor de deformación, obviamente ya están esas lecturas, ya se registra en una computadora. El método de Casagrande, o sea, el método lento o la consolidación lenta del ensayo, me dice que yo tengo que aplicar incrementos de carga o de presiones diariamente y estos tienen que ser duplicados cada día. ¿Ya? Si se corta, vuelven a entrar ya al mismo enlace. Perfecto. Entonces nos queda menos de un minuto. Entonces yo, dependiendo del tipo de suelo que sea, si es una arcilla blanda, si es una arcilla rígida, yo podré comenzar por los que les decía. El método tradicional de hacer consolidación es el método de Casagrande, en el cual se incrementan las presiones de carga cada día, ¿ya? Podemos empezar con 0.125, 0.25 al día siguiente, 0.50, pasar a 1, pasar a 2, 4, 8, 16 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? Dependiendo de la condición, la resistencia del suelo, nosotros vamos a ver qué tipo o con qué valor de carga inicial vamos a comenzar. Pero por regla general, la carga se duplica cada día, ¿ya?
Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, el método de Casagrande, es lo siguiente: registrar lectura de deformación a determinados tiempos. 0 segundos, 6 segundos, 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2, 4, 8, 15, 30, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas, 16 horas y 24. Entonces registramos las cargas, volvemos al día siguiente, perdón, registramos las deformaciones con la carga que ya tenemos, volvemos al día siguiente, entonces incrementamos o duplicamos la carga. El método de Taylor básicamente es la consolidación rápida, ¿ya? Se determina con la raíz del tiempo, entonces estos valores son mucho menores. Se saca raíz del tiempo, o sea, de este valor, cuánto sería el tiempo y luego se va incrementando carga. Entonces, en un día se puede inclusive terminar todo el proceso de consolidación, ¿ya? Esos son los métodos tanto de Taylor como el método de Casagrande. El incremento de carga se lo realiza cada 24 horas, cada día, ¿ya? Y una vez terminado el cargado, se procede a la descarga de forma regresiva como se cargó. Por ejemplo, si la carga última o la tensión que se ha transmitido en la arcilla ha sido de 16 kilogramos sobre centímetro cuadrado y se han registrado las deformaciones para dicha carga, luego se retiran 8 kilogramos, se deja con 8 kilogramos de carga sobre centímetro cuadrado y se registra cuánto ha sido la recuperación que ha sufrido el suelo. Luego se saca al otro día 4 de esos 8 kilos, va a quedar en 4 y se registra cuánto ha sido lo que ha recuperado el suelo de formación. Luego con 2 kilos y finalmente con 0. Entonces se registrarán también lecturas al final en la etapa de descarga. Finalmente se procede a calcular con los datos obtenidos del ensayo y se grafican los resultados. ¿Ya? Ahí tenemos, ahí pueden ver, por ejemplo, el equipo de consolidación. Ya, fíjense, se encuentra completamente saturado de agua la muestra. Ahí tenemos la lectura del deformímetro o del dial de deformación. ¿Ya? Ahí podemos ver los equipos que hay, tanto análogo como digital. Aquí podemos ver, fíjense, ahí se ve en la computadora la gráfica que se forma. ¿Ya? Tienen ahí, esto se conoce como transductores de deformación o LVDT por sus siglas en inglés. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? Auxiliar, una pregunta. Yo inicié después de 10 minutos o 20. Este ensayo de consolidación, ¿vamos a hacerlo en laboratorio? Sí, espero que sí. Lo que pasa es que solo hay una prensa, no es una prensa, un edómetro manual. Los que son electrónicos me han dicho que no funcionan, no sé qué. Se puede hacerlo funcionar de forma manual, solo hay que ir a ajustarlo, porque son 4 grupos. Fíjense, están ustedes 2 de suelo y están los otros 2 del suelo del ingeniero Mo. Entonces, no se va a poder trabajar con un solo equipo. Entonces, la otra semana vamos a ver si ya le podemos dar solución. Voy a hablar eso hoy y hacerlo el ensayo. Si no, me va a tocar explicarlo con datos nomás de laboratorio. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Otra pregunta tengo, ¿vamos a hacer informes de lo que acaba de Sí, explicar? sí, pero eso va a ser con los datos del laboratorio. Ahorita le voy a buscar modelo del, o sea, yo les paso el, ¿cómo se llama? ¿El Modelo modelo del informe? del informe. Pero yo estoy buscando. Acá está. Ya, ya le comparto pantalla. Ya, ahí está. El modelo de formato de presentación se los paso cada laboratorio, lo que ustedes tienen que hacer, obviamente. Esto, obviamente, fue diseñado cuando era virtual, entonces las recomendaciones, todo eso, los cálculos, yo se los pasaba a los estudiantes. Ahora vamos a hacerlo de forma manual, pero obviamente, pero vamos a hacer el ensayo en laboratorio. Obviamente, el fundamento teórico, todo esto, si quieren, pueden complementar más, no hay ningún problema. Pero lo mínimo que tiene que haber es lo que les estoy pasando. ¿Ya?
equipos, materiales, el procedimiento del ensayo, el esquema fotográfico. Ahí están las imágenes. Fíjense, este sería, es que nosotros tendríamos que usarlo así el equipo. Ya, hay tres de estos digitales. Lo que pasa es que ni uno está funcionando por el momento. ¿Ya? Luego ya tenemos los valores que se obtienen. Fíjense, las lecturas en función al incremento de carga. ¿Ya? Eso es el Excel que se los tendría que pasar. Lo tendríamos que rellenar con los valores que tengamos nosotros. Ahí están las gráficas que se forman. Para cada incremento de carga, fíjense cómo se forma la gráfica de consolidación. ¿Ya? A partir de esto se puede obtener lo que ustedes conocen como el coeficiente de consolidación. ¿Ya? Es solo seguir una ecuación. Si, por ejemplo, ustedes le cargaran a su suelo, lo están cargando, como les dije hace rato cuando preguntaron, con 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado, a partir de esta gráfica, con unas ecuaciones, ustedes pueden determinar cuánto es la magnitud o la tasa de asentamiento para dicha carga o dicha tensión. ¿Ya? Y finalmente tenemos los resultados del ensayo. No, los informes son individuales. No hay ninguna materia de los informes de laboratorio son grupales. ¿Ya? Y las observaciones, las conclusiones obviamente van a cambiar, eh, no van a ser las mismas. Esto yo la desarrollé para cuando fueron clases virtuales, entonces técnicamente aquí en las conclusiones ustedes tienen que poner el índice de compresión, el valor de preconsolidación, ¿ya? No es solamente agarrar y dejarlo ahí. Si no, yo no dejaba valer nada cuando me presenté en el informe. Esta es la hoja del ensayo, ¿ya? Aquí tenemos los valores. Fíjense, este es el valor que marca el deformímetro. Una vuelta al deformímetro son 100 unidades, ¿ya? Y dice que el deformímetro tiene, o sea, una vuelta en el deformímetro sería una centésima de milímetro, de pulgada, pero este deformímetro está en pulgada, ¿ya? O sea, que una vuelta al deformímetro es una centésima de pulgada, ¿ya? Entonces, fíjense, ahí están los valores que se registran aquí está el valor de la carga o el esfuerzo que está transmitiéndose al suelo, y estos son los valores de deformación obtenidos en el deformímetro, ¿ya? Vamos con 0,25 hasta 16 kilogramos. Tenemos que también tener datos de la muestra, o sea, a qué altura se ha obtenido la muestra, la profundidad del ensayo, el número de sondeo, etc. Tenemos que tener los datos iniciales del anillo, fíjense, diámetro 7 centímetros, altura 2 centímetros, peso del anillo más muestra, peso del bloque más la piedra porosa, porque hay que considerar también ese pesito, o sea, del pistón más la piedra porosa también hay que tenerlo en cuenta. Ensayo de contenido de humedad, ensayo de peso específico. Fíjense acá, en la etapa de descarga igual la registro, ¿ya? De 16 a 8 kilos, fíjense la deformación ha sido 4019. De 16 a 8 me da 4012, o sea, el deformímetro va disminuyendo, de 8 a 4 da 3945 y así. Fíjense que ha sufrido 40 vueltas al deformímetro, ¿ya? Y en la etapa de descarga no han llegado ni a hacer dos. Entonces es lo que les decía. Las deformaciones son tan grandes y se consideran no reversibles porque en la etapa de descarga no llegan a recuperar, ya es mínima la recuperación que se genera. Y acá están las gráficas esas que les decía, la curva de consolidación para cada incremento de tensión, ¿ya? A partir de esto, con una ecuación, ustedes pueden determinar la tasa o magnitud de asentamiento del suelo en función a la cara que están transmitiendo. Esto solía enseñarles, pero se complica mucho. Además, teóricamente, determinar la tasa o magnitud de asentamiento, ustedes tendrían que verlo en acción, ¿ya? No es propiamente la parte del suelo. Ya es un tema más aplicado. También está la gráfica de Taylor en caso de que se haga el método de consolidación, que es el método rápido, ¿ya?
Y tenemos los valores de resultado. Fíjense, ahí están igual, dato, altura, diámetro de la muestra, el área. Como el deformímetro está en pulgadas, entonces tenemos que tener los datos en pulgadas, la gravedad de los sólidos, la altura de los sólidos, ya todos esos valores tenemos que registrar. Finalmente tenemos la carga real aplicada, 0.26, 0.50. Esto con rojo que ven acá es la etapa de carga y lo que ven con azul es la etapa de descarga. ¿Ya? Tenemos la altura de sólidos, la altura de vacíos, la relación de vacíos. Fíjense cómo en la última etapa de carga, donde ya se ve manifestada la consolidación secundaria, ¿ya? Eh, Desde aquí ya se ve en este punto. Fíjense, la relación de vacías llega a ser negativa. Eso es debido a que hay un reacomodo, un reajuste plástico en la estructura del suelo. Entonces, por eso es que se permite o se ve que puede llegar a ser negativa la relación de vacíos. Eso en las arcillas, perdón, en las arenas jamás ocurre. ¿Ya? Finalmente tenemos la relación de vacíos inicial, la relación de vacío final, la presión de preconsolidación y el coeficiente de compresibilidad se determina con esta gráfica. Aquí tenemos los valores de presión, o sea, en el eje de las X, y de relación de vacío en el eje de las Y. Y este, por ejemplo, es para la carga de 0.25, la carga de 0.50, la carga de 1, 2, 4, 8 y 16 kilogramos. Y lo mismo con su respectiva etapa de descarga. Para determinar eso, se los voy a pasar ahorita igual esto de acá. Para determinar eso, para que vayan aprendiendo, pueden leerlo aquí. Cómo se determina la tensión de preconsolidación. Se busca un punto máximo en la curva del gráfico y se determina como el valor o el punto A. Fíjense aquí el punto máximo. Ya lo marqué como el punto A. Se traza una recta paralela al eje de presiones que intersecta el punto A y encontramos la recta AB. Fíjense, aquí está el punto A, esta es la recta AB que tiene que ser paralela al eje de las tensiones o de las presiones. Lo siguiente que se hace, se traza una recta tangente entre el punto A, se traza una recta tangente al punto A y se la denomina como la recta C, ¿ya? Esta recta amarilla que ven aquí, la recta C. Lo siguiente que se hace, se forma un ángulo, fíjense, entre la recta B y C. Se traza la mitad de ese ángulo, la bisectriz, y se obtiene la recta D. Luego, lo que ustedes tienen que hacer es prolongar, fíjense, la parte recta de la curva, ya propia a la consolidación secundaria, la trazan, la proyectan, y donde intersecte la recta E con la recta D, ustedes bajan de forma perpendicular al eje de las presiones, y ahí estará el valor de la tensión de preconsolidación, ¿ya? Ese es el método que se hace con este gráfico. Bien, y ahí ustedes obtienen el valor de preconsolidación, y el coeficiente de compresibilidad es con una fórmula, ya que está acá. Relación de vacío final menos relación de vacíos al anterior, que sería 16 y 8, dividido entre el logaritmo de la tensión mayor, que es la de 16, y la tensión menor, que es la de 8 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y con eso pueden determinar el coeficiente de consolidación. Hoy técnicamente les estoy dando un pantallazo de qué es lo que se va a ver para que ustedes tengan una idea de lo que se trata el ensayo, porque el tiempo en el laboratorio tampoco nos va a dar mucho, ¿ya? Entonces, cada semana les voy a mandar una grabación de qué se trata el ensayo, para que ya tengan una idea o partan con un conocimiento. Bien, ¿alguna pregunta? Auxiliar, entonces vamos, los informes de laboratorio es individual, ¿no? Sí, nunca en ninguna materia son grupales. Ah, ya como escuché en grupo. No. Una pregunta, ¿el horario de laboratorio se va a mantener con el que ya nos había dado? Sí, voy a hacerlo. Quedé con ustedes 10 y cuarto a 12 y de
12 a 1:45, ¿no? Sí. Sí, es horario. Sí, lo voy a mantener los dos horarios. ¿Algo más? El siguiente martes va a ser presencial, ¿no, si bien? Espero si me solucionan el tema del equipo de consolidación. Si no, voy a tratar de avanzar a otro ensayo para no estar retenido, ¿no? Entonces sí, ya será presencial. Si bien puede ser este ensayo, lo dejamos ahí. Si no, ya cuando tengan listos los equipos, lo hacemos. Si no, todavía no hacemos esto, o sea, ya lo han visto, ya tienen una idea de qué se puede de qué va a tratar el ensayo, entonces vamos y hacemos otro ensayo. Ya la cosa es tratar de avanzar. Ok, está bien. De todas formas, como les digo, el domingo yo les voy a mandar qué ensayo vamos a ver el martes. Un video de una media hora o menos, explicándole de qué trata el ensayo. ¿Alguna otra pregunta más? Bien, entonces, si no hay pregunta o consulta, ¿en qué quedan con el ingeniero Pérez? Virtual, definitivamente. Sí, Grábenla nada más. virtual y exámenes presenciales. Sí, sí, el examen siempre es presencial. Grábenla, y más bien que fue virtual, porque la verdad habla muy bajo en clase normal, así que después de la segunda fila no viene a escuchar. Peor uno les lleva al suelo. Así que está bien que sea virtual. Grábenlo y véanlo, especialmente la parte de ejercicio, porque lo que enseña es pregunta con otros datos. Y ese ha sido el problema del anterior semestre. Eran los mismos ejercicios, solo que con otros datos, pero como no lo vieron, no supieron cómo hacerlo. Ya, jóvenes. Entonces, para ir cerrando, si no hay ninguna pregunta o consulta, eso sería todo por hoy. ¿Ya? Y Ya, auxilio, bueno, sí. Hasta luego. nos vemos. Luego. Bye.